Muy bien. Bueno, gracias por su presencia y vamos a comenzar el tema de esta noche, que como ustedes pueden ver ahí en pantalla, se llama la época de los jueces. Una de las cosas que vamos a ver es prácticamente cuál era la situación espiritual en el libro de jueces, porque el libro de jueces, le diré, describe un periodo de más o menos 300 años, pero esos 300 años, le diré, espiritualmente fueron un poco terribles, ¿no? Y quieras o no, podemos aprender varias cosas precisamente de comprender qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces, precisamente para eso es de que tenemos este tema de hoy de la época de los jueces. Y una de las primeras cosas que tal vez vamos a comenzar a poner en ambiente era, digámosle así, qué fue lo que dejó Josué. Porque vaya, Josué introdujo al pueblo para la conquista para la conquista de la tierra prometida, pero ¿qué es lo que sucede? En su momento no se logró hacer toda la conquista, sino que digámosle así de que Josué la dejó empezada. Ahora mire qué es lo que dice la escritura ahí en Josué 24 del 15 al 18. Hermana Gladys, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Josué 24 del 15 al 18. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Le digo, uno oye lo que la hermana Gladys nos acaba de leer y dice, mire, de veras que quien no los conoce los contrataba. Por aquello de que, mire, nunca tal acontezca. O sea, nosotros, mira, una fidelidad así tipo Pedro, ¿va? De que todos estos te van a negar menos yo. Entonces, le digo, uno los escucha y dice, qué bonito, ¿va? Qué bonito, porque dice entre otras cosas, dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. De veras de que es una situación de que le digo, cualquiera que los escuche dice, maravilloso. Ahora fíjese que se da otra situación que es lo que está descrito en el libro de Jueces, en el capítulo 2, los versículos del 6 al 10, que prácticamente lo que hubo en ese momento, hubo un reemplazo generacional. Hermana Amalia, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Jueces 2 del 6 al 10? Jueces Amén. 2 del 6 al 10. Dice la palabra del Señor, Porque, en nombre del Padre, del Hijo y sí, del ok. Espíritu Santo. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, Timnat en el será. monte, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, mire que es una de las cosas que se dio. Por eso le comentaba hace un momento, que si solo nos quedamos con la primera cita, era como para decir, qué bárbaro, mire qué lindo, qué propósito más grande hicieron de que ellos van a servir a Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Esa generación se murió, ¿verdad? Esa generación se murió. Y por eso es que dice en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y mire la otra cosa, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová.
Entonces, una de las cosas que le digo, a mí me está llamando poderosamente la atención últimamente, es la cuestión esta del reemplazo generacional. Porque vaya, muchos de nosotros, pues en la época en la que nosotros creímos en Cristo, pues la verdad que vivimos muchas experiencias, pero una de las cosas que está sucediendo, y alguien me estaba haciendo el comentario, ¿va? De que mire, me dice, toda la gente que nosotros conocíamos está muriendo, o sea, como quien dice, mire, ya están llegando a los últimos días, ¿va? Pero una de las cosas que hay que pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con la siguiente generación? Porque sería feo, pues, de que imagínense que nosotros hayamos batallado en el evangelio y que de repente nuestros hijos, pues, digan, no, mire, fe, que yo me hice católico, ¿va? Yo soy monaguillo en una iglesia y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos ahorita en estos dos pasajes, primero se da esa situación de ese reemplazo generacional en el que toda esa gente de la época de Josué se murió y ahora ¿qué es lo que sucede? Ahora viene otra gente, dice, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, la época de los jueces, ¿qué tenía de especial? La época de los jueces, fíjese de que hay dos citas en el libro, hay dos citas en el libro que describen con una claridad qué era lo que estaba pasando ahí. La primera es esta, mire, es Jueces 17:6. Hermana Olga, ¿nos puede leer esa cita, por favor? De Jueces 17:6. Jueces Amén, pastor. 17. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Correcto. Entonces, ¿qué pasaba en la época de los jueces? Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esa es una de las cosas que caracteriza al libro de los jueces y que conste. Esto que dice acá no lo dice una vez, lo dice dos veces, porque lo dice también acá, mire, en jueces 21-25. Hermana Olga, si nos hace el favor de leer esa cita, jueces 21-25, es la última que está abajo. En, oh, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve que está ese elemento en común de que qué pasaba en la época de los jueces, dice, no había rey en Israel, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí hay otras dos citas más que usted puede notar, por ejemplo, la de jueces 18:1 y jueces 19:1. Hermano Jaime, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de esas dos citas, jueces 18:1 y 19:1? Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial la época de los jueces? Que como se dan esas dos situaciones que dice que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía, es por eso de que nosotros en el libro de jueces nos topamos con relatos como el de Jefté que dice, al primero que me salga a recibir lo voy a ofrecer en holocausto. Y resulta que el primero que le sale a recibir es la hija. Y uno dice, mire, ¿y qué les pasaba a esta gente? No, es que mire, es que la época de los jueces era una época de que definitivamente había una anarquía tremenda. ¿Va? ¿Por qué dice? No había rey en Israel, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa cita de jueces 19, por ejemplo, es la historia de un levita que, por ejemplo, de que la mujer es abusada y viene él y lo que hace es de que la parte en pedazos y reparte todos los pedazos de la mujer por todo el territorio para que a la gente le dé vergüenza. Entonces uno dice, ¿y qué época tan oscura se supone que es la época de los jueces para que hayan pasado ese tipo de cosas? Dígame, hermana Olga, perdón. Le voy a decir ya porque se me va a olvidar. Una de las Ah, vaya, bueno. una de las personas a quienes les comparto los videos me Ajá. dijo, deberías decirle al pastor que nos enseñe acerca de esa historia, porque yo no entiendo el propósito del levita que mató a la mujer. Decirle que nos dio una enseñanza de eso. Espero que hoy ahí reciba luz en relación a esto. Ah, vaya. O será Mire, tal otra vez clase. no es.
Sí, tal vez no este día, pero sí le prometo programarlo. Sí le Gracias. prometo programarlo, claro que sí, tal vez no este día, porque le digo, ya tenemos prácticamente un montón de cosas que debemos de cubrir, pero dígale que le prometo que, vaya, para que le quede agendado. El tema de la próxima semana ya está, que se lo voy a decir al final. Después de ese, vamos a estudiar esa parte, ¿verdad? Y Ok. porque incluso para que si esta persona en su momento tiene tiempo y se puede conectar, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Si no, pues que Gracias. se vea el video después, pero así lo vamos a agendar. Dígale que va a ser dentro de 2 jueves. Dentro de 2 jueves lo vamos a tener para que lo pueda escuchar. Lo va a Entonces, ¿qué es escuchar lo que... mañana de su boca. Mañana ¿Cómo es la cosa, perdón? lo va a escuchar mañana de su propia boca porque mañana va a ver este video. Ah, vaya, perfectísimo, Gracias, perfectísimo. hermano. Bueno, Gracias. entonces ahí está esa situación de que mire, y en la época de los jueces, ¿qué pasaba? Pues la gente se había vuelto loca o qué era lo que le había pasado. No es que, mire, por eso dice la escritura, no había rey en Israel, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Digámosle así que como que fue el problema principal, y al ver el libro de los jueces, cuando nosotros vemos, o vaya, por ejemplo, vemos un Sansón, imagínense de que tenía voto nazareo y lo que menos hacía era cumplirlo, pues. Entonces una serie de cosas así que nos dice, mire, esta gente como que algo andaba mal, ¿va? Como que algo andaba mal, pero era precisamente por esa situación de anarquía en la que ellos estaban viviendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La época de los jueces, yo les comentaba hace un momento, que abarca más o menos un periodo de 300 años. Mire, porque por ejemplo, acá tenemos en esta línea de tiempo, que acá donde le estoy pasando el puntero, dice era of the Judges begins, en el año 1350 antes de Cristo. Y vemos, por ejemplo, ya el nacimiento, por ejemplo, de la época de Elí, por ejemplo, estamos hablando del 1100. O sea, estamos hablando de 200 y algo, ya cuando aparece el rey Saúl, el 1051, que el pueblo de Israel ya tiene un rey formal. Entonces, digamos, más o menos el periodo de los jueces describe un periodo de aproximadamente de 300 años. Ahora, y en esos 300 años, ¿qué se supone que pasó? Fíjese que en los 300 años aparecieron todos estos sujetos. Mire que todos están mencionados en el libro de jueces. Está mencionado Otoniel, que fue el primer juez que liberó a Israel de la opresión de Cusán Risataim. Está Ehud, que mató al rey moabita. Está Samgar, que derrotó a 600 filisteos. Está también Débora, profetisa y única mujer juez. Está también, por ejemplo, Gedeón, que venció a los madianitas con solo 300 hombres. Está también Tola, que gobernó a Israel por 23 años después de Gedeón. Está Jair, que fue juez por 22 años. Está también Jefté, que este fue el que hizo el voto loco ese, decir al primero que me salga a recibir, voy a ofrecer a mi hija en holocausto. Está Ibzán, que gobernó por 7 años. Está también Elón, que gobernó 10 años. Abdón, que gobernó 8 años. Y Sansón, que pues ahí está la historia en las escrituras, que es una de las historias más famosas que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que mencionados en el libro de jueces hay 12. Hay 12 que están repartidos más o menos en ese periodo de 300 años. Pero tal vez quiero que me tenga ese numerito del 12 porque ya va a ver qué es lo que sucede. Porque si hay 12 jueces, quiere decir de que el problema que está descrito en el libro de jueces mínimo ocurrió 12 veces. Esa tal vez es la parte que va a ser un poco complicada. Ahora, ¿y qué fue lo que sucedió? Cuando ellos entraron a la tierra prometida, una de las cosas que ellos tenían que hacer era que tenían que sacar a todos los habitantes de ahí. Pero mire lo que sucede, por ejemplo, en Jueces 1:27. Hermano Hernán, ¿nos puede ayudar con esa cita, por favor? Jueces 1:27. Con todo gusto, pastor. Buenas noches. Dice la palabra de Dios. Bueno, Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanaac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas,
ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Amén. Entonces, mire qué es lo que sucede. Ellos tenían que arrojar a todos los habitantes de ahí, pero mire qué fue lo que hizo Manasés. No los arrojó. Ahí los dejó. Ahí los dejó. Ah, bueno, y no solo fueron ellos, porque mire lo que sucede en este caso en Jueces 1:29. Hermana Gladys, si nos lo lee, por favor. Jueces 1:29. Amén. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Correcto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo que se les había dicho, mire, saquen esta gente, desháganse de esa gente. Manasés no lo hizo. Efraín no lo hizo. Y mire lo que sucede acá en Jueces 1:30. Hermana Amalia, por favor, si nos lee Jueces 1:30. Sí, hermana, permítame. Jueces 1:30 dice, tampoco 1:30. tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Y mire, y todavía, por si eso no fuera suficiente, mire lo que ocurre en el 1:31. Si nos ayuda, hermana Olga, por favor, con el 1:31. ¿Qué pasó? Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Correcto. Y mire, todavía para la cereza del pastel, hermano Jaime, si nos ayuda con el 1:33, por favor. El 1:33 de Jueces. Dice así la palabra, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Sanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Sanat. Palabra de Dios. Ajá. Entonces, vea una situación. A todos les había dicho, tienen que expulsar, tienen que sacarlos de ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? En el 27 dice que Manasés no lo hizo. En el 1:29 dice que Efraín no lo hizo. En el 1:30 dice que Zabulón tampoco. En el 30 Aser no lo hizo. Y en el 1:33 Neftalí no lo hizo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Prácticamente lo que ellos estaban haciendo era desobedeciendo una instrucción clara sobre qué era lo que había que hacer. Ahora, ¿y cuál era la idea? ¿Cuál era la idea de por qué había que sacarlos? Porque a la hora de las horas, si no lo sacaban, y es precisamente lo que el libro de Jueces describe, si no lo sacaban, lo que iba a ocurrir es que ellos iban a corromper su vida espiritual. Entonces no era meramente el hecho de decir, ay, mire, y Dios, qué injusto, que por qué mandó que lo sacaran. No, el problema era de que su vida espiritual se iba a corromper si los dejaban ahí. Vea que hasta el momento todos estos dicen, no los expulsan, los hacen tributarios y vaya, mire, aquí está, nos estamos beneficiando de ellos. Pero mire, por ejemplo, qué fue lo que sucedió en el capítulo 2 del 1 al 4. Hermana Gladys, si nos puede leer esa cita, por favor. Jueces 2 del 1 al 4. Amén. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Hola, se congeló. Se congeló la imagen, pastor.
Hola, hermana Gladys, solo nosotros quedamos al aire. Sí, a ver qué le pasó. Ha de tener problema de señal. Ya se va a conectar otra vez el Ya, hermano. ya se va a conectar. Hola. Hola. Ahorita saludémonos. Sí. Mientras viene el jefe. Mientras viene el pastor. ¿Y usted en cuál iglesia se congrega, hermana Gladys? Aquí en la central. Ah, en el Taber, en el mero mero, dice. Mero. ¿Y En usted, Amalia. hermanita? No veo su nombre. Amalia, Hermana Amalia, ¿dónde se congrega usted? en la Elín, hermano. Ay, qué bueno. ¿Y Sí. el ahí hermano me Jaime? congrego. No le escuchó. No, quizás se ha levantado. Usted no está aquí, ¿verdad, hermana? Por- No, fíjese, hermana, que yo estudié en el tabernáculo y me ordenaron, qué orgullo, qué mentira. Me graduaron el 87 Y hace bastante. y trabajé con el Liceo Cristiano 30 años. Mm, Cuando me retiré del liceo, me salió la residencia y me vine. Y pero aquí está estoy lejos. sirviéndole al Señor siempre, vea, para eso Qué nací. bueno, pues sí, para eso somos. Qué Así bueno, hermana. que Sé aquí que usted salió estoy. del colegio de teología también. Sí, cuando el Ah, pastor nos daba clases con el foco de la moto porque racionaba la energía. de El verdad. hermano Toby encendía su moto y con el foco de la Sí, moto nos ahí, daba ahí, ahí- clases. ahí tuvimos problemas. Bueno, pero vea la situación esta que la hermana nos estaba leyendo. ¿Por qué ¿Verdad? les decía que había que echarlos? Porque que iban a hacer era que iba a suceder. Dice, eh, eh, dice, eh, eh, dice, Hay problemas con el enlace, hermano. Se le escucha no, no, Cortado. ah, no se no entiende. hagáis moradores de esta tierra. Pastor, está malísima la transmisión, está interrumpido bastante, con bastante frecuencia tu voz, no se le escucha. Hola, hola. Yo creo que se ha Ahora perdido sí. la pantalla, ya va. Ahorita la vamos a poner, que esa es la parte que no estoy viendo ahorita. Pero hoy sí se le oye, pastor. Sí, y me ven también, va. Sí. Sí, sí, pastor. Va. Sí, sí. Bueno, entonces le decía cuál era el problema que se había dado, que se le había dicho, mire, tienen que sacar a esa gente de allí, tienen que sacar a esa gente de ahí, pero ellos no hicieron caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, eso es lo que les vino a representar, era que les vino a representar problemas, porque Dios les dijo, mire, lo que va a pasar es de que ustedes van a empezar a adorar esos ídolos y a la hora de las horas eso va a traer problemas. Y mire, por ejemplo, mire cómo está la situación acá, por ejemplo, en Jueces 2 del 11 al 14. Hermano Jaime, si nos puede leer esa cita, por favor. Jueces 2 del 11 al 14. Dice así la Hola. palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová,
el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Palabra de Dios. Mire cómo se va dando la cadenita, perdón, porque dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿En qué se manifestó esa maldad? Esa maldad, dice, sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, dice, y se fueron tras otros dioses. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces, por eso era la cuestión esa que el Señor les decía, tienen que sacarlos de allí. Tienen que sacarlos de allí. Y es que fíjense que una de las cosas que tiene de interesante el libro de Jueces es, por ejemplo, y yo creo que nosotros conocemos a más de alguien que, por ejemplo, tiene un problema con algún pecado, y generalmente cuando usted le dice de que habla en serio con esta persona, ¿no? que necesita hacer algo con eso, es una de las cosas que dicen, no se preocupe, hermano, yo sé cómo lo manejo, ¿verdad? Yo sé cómo lo manejo. Aquella de que se echa sus traguitos antes de ir a predicar y todavía llega con olor a alcohol a predicar, y cuando alguien viene y le dice, no, mire, hermano, eso que está haciendo está mal. No, hermano, no se preocupe, yo sé cómo lo manejo. Ese es un trato que yo tengo con Dios. Ajá. Sí, bonito se oye, ¿va? Bonito se oye. El problema es el resultado que ese proceder tiene en la vida de la persona, ¿verdad? Porque estos dijeron, no, mire, ahí los vamos a dejar, ahí que se estén, no hay ningún problema. Pero ¿cuál fue la situación? Ellos comenzaron a adorar los ídolos. ¿Y dónde se manifestó el desagrado de Dios? Ah, mire, fíjese que entonces ellos ya no pudieron derrotar a sus enemigos. Ahora mire, por ejemplo, cómo continúa la situación y por qué habíamos visto en el listado de que precisamente habían aparecido los 12 jueces. Porque mire qué es lo que ocurre, mire qué es lo que ocurre en este caso. En Jueces 2 del 16 al 19, le voy a leer, dice, y Jehová levantó jueces que lo librasen de las manos de los que los despojaban, o sea, los 12 jueces que leíamos en el listado de allá. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, mire lo que ocurría. Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, mire lo que sucedía, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y hubieron 12 jueces, quiere decir de que este problema ocurrió mínimo 12 veces. 12 veces en los cuales el pueblo de Israel se mantenía fiel a Dios solo cuando estaba el juez. Era que el juez se moría y como que se moría la fe, ¿verdad? Era una cosa bien tremenda, se moría la fe porque ya ellos ya venían y otra vez empezaban a adorar dioses falsos, venían los enemigos, los empezaban a oprimir, ellos venían, le clamaban a Dios, Dios los libraba, y así estuvo ocurriendo esa rueda de caballitos durante 12 veces. Entonces le diré, hermana Gladys, dígame, perdón. Hola. Cabal me quitó la palabra, que era una rueda de caballitos. El pastor Robles nos enseñó a nosotros sobre eso cuando estábamos en libros históricos, y usaba una palabra, nos enseñó una palabra que decía apocarrelib, ¿verdad? Que quería decir apostasía, castigo. Rebelión. Ajá, venía la apostasía, castigo, de ahí venía el arrepentimiento y la liberación del Señor, ¿verdad? Y volvían a la apostasía, venía el castigo, luego el arrepentimiento y luego la liberación del Señor, porque el Señor siempre lo libertaba
a través de los jueces, pero ellos volvían a hacer lo malo. Bueno, y en el pasaje que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, dice que una de las razones era porque Dios era movido a misericordia. ¿Verdad? Ahí en el versículo 18 lo dice. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. O sea, Dios decía, no, 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 no. O sea, en su, digámosle así, en su función de padre, él se sentía mal de que a sus hijos les estuviese pasando ese tipo de cosas. Entonces dice, él tenía misericordia de ellos, enviaba el juez para que los rescatara. ¿Y qué pasaba? Cuando el juez se moría, volvían otra vez al problema. Entonces se da, el libro de Jueces precisamente tiene esa situación de que es una, le diré, espiritualmente hablando, es una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel. Y fíjese, hermana Olga, que para tener un poco de adelanto respecto a esta hermana que le ha pedido eso, precisamente por la época en la que se está viviendo los jueces, por esas razones de que ocurrían situaciones como esa. Aunque hay otras cosas que las vamos a explicar ya en el estudio, pero para que se haga, para que lleve un adelanto, ¿no? De qué es lo que se supone que está sucediendo. Y mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso en Jueces 2 del 20 al 23. Hermana Amalia, si nos lo puede leer, por favor. Jueces 2 del 20 al 23. Del 20 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Correcto. Entonces, mire qué tremendo. Como el pueblo de Israel se apartaba, claro, había que expulsarlos a todos, pero entonces, ¿qué es lo que dice Dios? No, no los voy a expulsar a todos. Porque cuando se aparten, voy a dejar que sus enemigos los derroten para que estén otra vez en situación difícil. Entonces, vuelvan a clamar. Y yo mire, es que esto ya es necedad, pues. Esto ya es necedad. Fíjense que hay una palabra que en la Biblia a mí me aparece pocas veces, pero sí la suficiente cantidad de veces como para ponernos en qué pensar. Es esa palabra de prevaricación, que prevaricación es aquel que hace algo malo a sabiendas. Eso es prevaricación. Es como aquella persona que le dice, mire, que no ve de que el cigarro le está teniendo esa tos chifladora, de que cada vez que tose hasta le caen los pedazos de pulmón y toda la cosa. ¿Va? No, sí, yo sé, pero no lo puedo dejar, ¿va? Entonces, es una situación bien tremenda. Es una situación bien tremenda de cómo muchas veces una persona, sabiendo que algo está malo, todavía insiste en hacerlo. Entonces, ese es el, digámosle así, el problema que nosotros notamos en el libro de los jueces. Ahora bien, si seguimos, mire la otra situación que se da. Las naciones no expulsadas. Veamos qué es lo que ocurrió aquí. Mire, y mire qué tremendo este pasaje. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. O sea, Dios dijo, mire, ya que ustedes están así, que se apartan de mis caminos, yo no les voy a dar el poder de expulsar a esta gente. Dice, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y Dios y dice, mire, ¿sabe qué? Ahí le voy a dejar esos enemigos. Ahí le voy a dejar esos enemigos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando Israel se portaba bien? Ellos podían vencer a sus enemigos. ¿Qué pasaba cuando se iban detrás de los ídolos?
los enemigos los vencían. Y le digo, y fueron 12 jueces. Quiere decir de que esa situación ocurrió 12 veces. ¿Verdad? Que es como para ponerse a pensar, hey, miren, ¿y ustedes qué está pasando? Pues sí, porque vaya, alguien podría pensar de que, mire, después de una o dos veces como que alguna lección se aprende, ¿va? Pero 12. Pero 12, ¿va? Ahora mire lo que ocurre acá en Jueces 3 del 4 al 6. Hermano Hernán, si nos hace el favor de leernos esa cita. Jueces 3 del 4 al 6. Con todo gusto, pastor. Bueno, Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Amén. mire cómo se va complicando la cosa, ¿va? Primero dice, no los echaron. Después dice que comenzaron a adorar sus ídolos. Y ahora vamos una tercera grada en el descenso. Se empezaron a emparentar, ¿cómo se llama? Maritalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted ve que la cosa va cuesta abajo, ¿va? Usted ve que la cosa va cuesta abajo. Claro, que es una de las situaciones que nosotros notamos en el libro de los jueces y por qué ocurre este tipo de cosas. Ah, mire, dice, porque era la época, dice, en la que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Entonces, era una época en la que cada quien decía, pues mira, al fin y al cabo yo voy a hacer lo que yo quiera y vos no sos quien para decirlo. Vaya, perfecto, perfecto. Ahora mire qué es la otra situación que se da en medio de todo esto. Vamos a ver ahorita un ejemplo, vamos a ver ahorita un ejemplo de las 12 veces que ocurrió el problema este, de que, digamos, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Mire en este caso lo que dice, por ejemplo, en Jueces 3 del 7 al 8. Hermano Jaime, si nos puede leer ese pasaje, por favor. Jueces 3 del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Palabra de Dios. Vaya, mire, vea qué interesante. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, Dios los vendió en manos del rey de Mesopotamia, ¿verdad? Entonces, vea usted cómo se ve que se da esa situación, aquello de decir, mire, Dios tiene un plan para nosotros. En este caso, el ejemplo este que estamos viendo ahí, pero ¿qué era lo que sucedía? Ellos no se estaban ajustando a ese plan. Y como no se estaban ajustando a ese plan, sino que estaban haciendo lo que ellos querían, entonces viene Dios y toma cartas en el asunto. Ok, perfecto. Entonces sus enemigos los van a poder doblegar. Sus enemigos los van a poder pisotear. Y mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso en Jueces 3 del 9 al 11. Hermana Amalia, por favor, si nos lo lee, Jueces 3 del 9 al 11. Del 9 al 11. Entonces dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risatanaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risatanaim y reposó la tierra
40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Correcto. Entonces vea, esto que acabamos de leer ocurrió 12 veces. El pueblo se apartaba de Dios. Dios permitía que las naciones que ellos no habían echado los esclavizaran. Y le diré que habían algunos ingratos como los madianitas, por ejemplo, que era una de las cosas que hacían, y ahí usted lo puede leer en el libro de Jueces en la época de Gedeón, que esperaban a que ellos cosecharan y ya cuando tenían todo cosechado llegaban y le quitaban la cosecha y los hacían pasar hambre. Si es que era una cosa que no era nada agradable, pues, no era nada agradable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Venían ellos cuando se encontraban así de afligidos y de complicados, venían, clamaban a Dios, Dios les levantaba un juez, en este caso a Otoniel, dice, gobernó a Israel 40 años y se murió y volvió otra vez a suceder lo mismo, y volvió a suceder lo mismo. Entonces el libro de Jueces, ¿qué es lo que hace? Es describir precisamente esa rueda de caballitos, ese círculo vicioso que se estaba dando en su vida espiritual, de que había ese asunto que no lo querían resolver. Ahora mire, por ejemplo, qué es lo que sucede. Habían ciertas situaciones en las cuales definitivamente Dios ponía sus ojos y decía, no, miren señores, aquí lo que ustedes están haciendo está malo. Vamos a ver algunas citas que nos van a ayudar a entender a qué me refiero. Mire, por ejemplo, lo que dice Jueces 3:12. Hermana Gladys, por favor, si nos lee Jueces 3:12. Amén. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Correcto. Se da cuenta de la relación esa, ¿va? Cuando ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios, Dios fortalecía a su enemigo. Mire el siguiente, Jueces 4:1 y 2. Hermana Olga, por favor. Jueces 4:1 y 2. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Ajá. Mire qué es lo que sucede, dice, en el 3:12 dice, como ellos hicieron lo malo, dice, fortaleció a Eglón, rey de Moab. En el capítulo 4 volvieron a hacer lo malo. Ah, bueno, entonces fíjese que entonces Azor los conquistó. Y mire todavía para que veamos de que la cosa no paró ahí, va. Mire lo que dice Jueces 6:1. Hermano Jaime, por favor. Jueces 6:1. Dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Mire, los entregó en manos de Madián. Y mire todavía para que vea que la cosa no paró allí. Hermano Hernán, si nos puede leer Jueces 10 del 6 al 7, por favor. Jueces 10 del 6 al 7. Veamos. Bueno, si no yo le leo. Mire lo que dice. Pero los hijos de Israel, dice, mire, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice, y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y mire el 13:1, dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. O sea, puede usted darse cuenta que esto prácticamente como que se había vuelto una costumbre, ¿va? Como que se había vuelto una costumbre de que peco, Dios me castiga, me arrepiento, Dios me perdona, vuelvo a pecar, me vuelven a castigar, me vuelve a arrepentir, Dios me vuelve a perdonar, Dios me saca y vuelvo a pecar
y así era todo el rato, pues. Así era todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, precisamente, la situación espiritual que está descrita en el libro de los jueces, la verdad que era una situación horrible, pues. Era una situación horrible. Por eso era de que en algún momento ocupábamos esa situación de lo de la rueda de caballito, ¿va? De que se veía de que como que era un ciclo, vaya, como tal vez como el alcohólico que bebe y cuando tiene la cruda dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, mire, ya va a ver de que hoy voy a cambiar, voy a dejar el vicio y que no sé qué, y ya media vez está bien, lo vuelve a hacer y vuelve a pasar por lo mismo y vuelve a sufrir las consecuencias y así está, y es la de nunca terminar, pues, es la de nunca terminar. Entonces es por eso que usted ve en este panorama precisamente cómo se ve que en la época de los jueces ese era el grave problema. Ese era el grave problema. Y duró, como le decía, más o menos un aproximado de unos 300 años en el que 12 jueces se vieron involucrados en esa situación de que el pueblo de Israel, cuando se apartaban, clamaban a Dios, Dios enviaba al juez, el juez los libraba y después volvían a caer. Dígame, hermana Olga, perdón. Qué hermosa la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque aún con tanta desobediencia una y otra vez, cuando clamaban le respondía. Sí, sí. Y fíjese que sabe cómo lo comparo yo. Yo lo comparo, vaya, como por ejemplo, como en el caso de los hijos, de que en el caso de los hijos no se da la situación, vaya, imagínense, por ejemplo, que un hijo cuando ya llega a edad de escuela y todo, y sale mal en la escuela, uno no le puede decir al Señor, mira, Señor, te lo voy a devolver y mándame uno que sea bueno para el estudio. No, no puede uno hacer eso, no puede uno hacer eso, sino que ¿qué es lo que sucede? Este es, y con este hay que imagínese usted, por ejemplo, el caso del hijo pródigo, ¿va? El caso del hijo pródigo, la cuestión esa de que se va, gasta toda la fortuna, y ¿qué hace el papá? Lo estaba esperando. Y Y si dice que somos, cuando lo vio de lejos fue movido a misericordia, y le importó poco que iba, pero apestoso a cerdo. y si somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel, dice la escritura. Dios, Claro, también hay que tener el equilibrio y a veces algunas personas lo agarran como excusa para pecar, ¿va? Y no es excusa para pecar, pero sí es un buen ejemplo de la misericordia de Dios, ¿verdad? Como es de que la fidelidad de Dios, y precisamente esa cita que usted dice es muy cierta, ¿va? Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel, dice. ¿Por qué razón? Porque hay una cuestión que tiene que ver no con quiénes somos nosotros, sino con quién es Él, ¿verdad? Con quién es Él. Y entonces por su nombre, por sus promesas, por lo que usted quiera, entonces Él viene y hace todo eso. Muy bien. Llegamos entonces al espacio de las preguntas y de los comentarios, así que ahorita pues es el momento en el que ustedes nos pueden enriquecer con, ya sea con alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles el tema de la próxima semana. Hermana Gladys, dígame por favor. Sí, lo que decía la hermana Olga es cierto, ¿verdad? La fidelidad de Dios. Y yo lo que veo también es que a pesar de que el pueblo de Israel era tan desobediente, tan rebelde, tan necio, igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, Dios eh, eh, los castigaba, pero con un propósito, que era que se volvieran a Él, ¿verdad? Y lo lograba. O sea que Dios siempre ha estado ahí claro. atrayéndonos para Él y a través bueno, a través del estudio, eh, uno lo ve reflejado en toda la Biblia, ¿verdad? Como Dios siempre ha estado atrayendo al hombre, como el hombre desobediente, después les envió profetas y todo, ¿verdad? Y para que se volvieran, y siempre la misericordia de Dios ha estado ahí para con nosotros, pueblo rebelde, ¿verdad? Claro. Y es que, sabe, esto hasta cierto punto es como lo que dice el escritor de Hebreo, ¿va? Que dice que Dios al que ama disciplina, dice, y azota como el padre al hijo a quien quiere, dice. Como para decir, mira, Señor, no me querrás tanto.
porque cuando pegas con todo, No me querrás tanto. Ay, pero ¿por qué razón eso? Precisamente de que se daba esta situación de que los castigaban, que no quería que siguieran presentes en las consecuencias de lo que ustedes están viviendo. Perfecto, antes de mostrarles el tema de la siguiente. A ver, mientras piensan, mientras piensan. Hermano, A ver, un comentario, hermano. dígame, hermana María. Sí, mire, yo estaba, o sea, pensando en esa ruedita de caballos que ellos tenían. Sí. Me da la impresión que ellos tenían problemas de identidad, hermano, por todo el tiempo que ellos pasaron esclavizados en Egipto. Y siempre Hay tuvieron un poco de eso. alguien al frente que los mandaba, que los guiaba. Y esa mala costumbre, pues, nunca se la quitaron. Y Sí. cuando llegamos al libro de los jueces, que son, tengo entendido yo, ¿verdad?, que son los líderes que el Señor levantó para guiar al pueblo, ahí se empezó a ver el problema que ellos tenían de Bueno, y es identidad. que eso se veía desde mucho más atrás, porque ya ve que a cada rato que le decían a Moisés, nos acordamos de cómo vivíamos en Egipto. Bueno, si hasta en una le dijeron, mira, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, ellos, aunque no tenían grilletes en sus manos, pero prácticamente ellos en su mente, ellos eran totalmente esclavos. Todo el tiempo, nunca se quitaron esas cadenas, ¿verdad? Fue un problema que les costó muchísimo dejar, muchísimo, ¿verdad? Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, ¿verdad? Claro, y fíjese que me gusta ese enfoque del amor de Dios, porque vaya, ¿qué sucedería si viéramos el libro de jueces así nomás? Como que podríamos caer en una cuestión de decepción, va, que decir, oh, mire, a la hora y las horas, la verdad que nosotros no servimos para nada, va. No, pero qué interesante es resaltar dentro de toda esa oscuridad la misericordia de Dios, como Él hacía el esfuerzo por rescatarlo, pues. Claro. Entonces, eso también hay que decirlo, ¿va? Eso también hay que decirlo. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de mostrarles el tema de la siguiente semana? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿O todos estamos Pastor, bien? Dígame. aquí también se nota lo que Dios quiere para uno, ¿no? La vida eterna, en este caso, pues para Israel era la tierra prometida y como uno a través de la desobediencia rechaza una y otra vez el bien mayor, ¿no? Por desviarse en lo que aparentemente es ser bueno y no lo es. Claro, claro, y es que, vaya, en parte también eso que está, perdón, eso que usted acaba de mencionar explica el por qué Dios no los abandonó, el plan, el propósito que tenía para ellos, ¿verdad? Y que es un plan que todavía tiene, hagamos la salvedad. Es un plan, es un plan que todavía tiene, definitivamente. Ya ve que en su momento, pues dice la escritura de que hay una profecía en la que dice que ahí los reuniré en el valle y hablaré al corazón de ellos, ¿va? Entonces va a llegar un momento en el que Dios los va a confrontar. Dios los va a confrontar en el sentido porque ese plan que Dios tiene para ellos, ese plan todavía está. Ese plan todavía está. Pero tiene que ver precisamente con esas dos cuestiones. Primero, la misericordia de Dios y la segunda, el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Fíjese que, por ejemplo, hay un caso que en las Escrituras es bien interesante, es el caso de Jacob, que Jacob es, a diferencia de estos, es de que quiera toda la nación, va, pero Jacob era solo él. Y la misma situación, va, de que de él se apartaba y todo, y Dios lo tenía que disciplinar para después volverlo a traer al redil, va. Entonces, se daba, o sea que como que se ve que es parte esto de la naturaleza humana que lo tengan que estar apaleando, ¿va? Para que entienda. Aunque claro, como me decía alguien un día de estos, mire, lo ideal que sería que nosotros entendiésemos sin necesidad de estar recibiendo palos. Porque vaya, que es lo que dice el Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Quiere decir de que nuestra vida debería ser cambiada solo por la muy lectura de la palabra de Dios, sin necesidad que nos estén dando palos.
O sea, a la hora, a la hora a la hora de las horas, así debería de ser, pues, de que nosotros no tendríamos por qué necesitar palos, ¿verdad? Porque si nosotros obedeciésemos a Dios hacia la primera, voluntariamente, no necesitaríamos que nos den palos, ¿verdad? Pero como en el caso de esto se daba esa situación, pues ahí es donde está eso. Veamos. Con preguntas, comentarios, si no, mostramos el tema de la siguiente semana. Hermano, una preguntita. A ver, dígame, hermano. ¿Ese número 12 está relacionado con las tribus? No, fíjese que no, pero casualmente son 12 jueces mencionados. Casualmente son 12. Lo que pasa de que el 12 en la Biblia es el número del, ¿cómo se llama esto? El número del gobierno humano perfecto. Gobierno humano perfecto. Sí, por eso es de que usted ve que había 12 tribus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el gobierno humano perfecto. Entonces, en parte por ahí puede andar la cosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Déjeme mostrarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, la próxima semana, déjenme ver, vamos a hablar acerca de la ley de la herencia. Acerca de la ley de la herencia. Porque resulta que en el libro de Levíticos habían ciertos requerimientos de que a la hora de las horas, la tierra de quién era, ¿verdad? Y usted ve situaciones como, por ejemplo, de que Jezabel, por ejemplo, manda a matar a un sujeto para quedarse con una herencia, ¿va? Entonces, a la hora de las horas, las propiedades, las heredades, habían ciertas leyes bien interesantes que están en las Escrituras y que también para nosotros tienen aplicaciones, porque una de las cosas que menciona la Escritura, mire, dice, la tierra es de Dios. Si a nosotros nos la han prestado para que juguemos, de que esta es mi casa, que me ha costado, ¿no? De Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima semana en la ley de la herencia, y dentro de 2 semanas vamos a complacer la petición que le han hecho a nuestra hermana Olga del pasaje ese del Levita, ¿verdad? Así que ahí lo vamos a mencionar. Bueno, entonces no me resta más pues que agradecerles el que hayan estado con nosotros. Más tarde pues el video va a estar subido. Así que vamos a orar para poder terminar. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron. Bendice sus familias, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias entonces. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Dios les bendiga, pastor. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos.